Y a pesar de que el gobierno creía que se había controlado la situación, lo que vimos más bien es un repunte. ¿Qué proyección podemos sacar en cuanto a lo que pueda suceder con eventos de terrorismo, de criminalidad en esa ciudad, Marco? Carlos, en realidad sí han ocurrido este día también actos terroristas en Durán, como la quema de vehículos. También pude conocer particularmente del hecho de un expreso escolar que fue apuntado en el sector del Recreo por antisociales, y no solo apuntado al expreso que iba con niños, sino que también dispararon. Afortunadamente no hubo heridos, pero en realidad lo que existe en este cantón es escepticismo por parte de sus habitantes, porque ya se han declarado antes estados de excepción con foco aquí en Durán, muchas intervenciones también, pero no ha cambiado mayor la situación, la escalada de violencia. Más bien se ve conflictos entre bandas, dos que se han declarado abiertamente una guerra entre ellas mismas. Y pues bueno, ya vimos el primer día de este año cómo hubo múltiples asesinatos en este cantón. Por lo tanto, aquí lo que ha ocurrido también es que las autoridades, empezando por el alcalde, que ni siquiera está presente de forma física en su trabajo porque conocemos que tiene amenazas, pues es un poco desolador el panorama ante lo que pueda ocurrir. Y de lo que te comento, desde la tarde que escaló este conflicto con la toma del canal TC Televisión. Las 17 horas con 14 minutos es la situación que en estos momentos está enfrentando el país. Varios vehículos incendiados en distintos puntos, principalmente en Guayaquil, en Durán, también en la provincia de Esmeraldas y en otros territorios del Ecuador. Los equipos de Ecuavisa están en distintos puntos del país, por supuesto, y de Quito y Guayaquil pendientes de la situación. Vamos a dar paso nuevamente a nuestra compañera Diana Bermeo, que se encuentra en los exteriores del Palacio de Carondelet. Diana, ¿qué está pasando ahí en estos momentos? Juan Carlos, te comento que a esta hora se ha intensificado la presencia militar en la zona. Hace pocos minutos pudimos evidenciar cómo una tanqueta de las Fuerzas Armadas circulaba por alguna de las calles del centro histórico de Quito, específicamente por La Mejía. Nosotros consideramos que en pocos minutos pasará por este sector que está más cerca de la presidencia de la República. Mientras tanto, nosotros continuamos a la espera de estas declaraciones que son la consecuencia de la reunión del Consejo de Seguridad. Como podemos apreciar en imágenes, los ciudadanos circulan de forma peatonal, están caminando, pues se ha restringido la movilidad en la zona. E insistimos en la información, se ha intensificado el resguardo militar en los exteriores del Palacio de Carondelet. Una tanqueta es la que circuló por las calles cercanas del Palacio de Gobierno. Un poco también comentarles qué es lo que ha sucedido en esta jornada. Mientras se tomaba el orden en la zona del juego, en la zona de TC Televisión, el gobierno nacional estaba reunido ya en el Palacio de Carondelet en Quito y se desarrolló un Consejo de Seguridad Nacional para tomar algunas decisiones. El centro histórico de Quito, para el momento, fue abandonado, fue despejado por los ciudadanos, se cerraron algunos negocios, se valló la Plaza Grande alrededor del Palacio de Carondelet para poder dar control y tranquilidad al gobierno nacional. Fueron evacuados del canal de televisión de manera pacífica ya por la Policía Nacional, bajo el resguardo y los protocolos de los uniformados, esperando que hasta el momento no se reporte nada que lamentar. Por otro, vimos que en Quito, por ejemplo, empezó a sentirse nerviosismo por parte de los ciudadanos porque muchas de las oficinas públicas comenzaron a ser evacuadas, se empezaron a disponer a las empresas privadas que vayan a desalojarse las oficinas y que se realicen jornadas de teletrabajo. El alcalde de Quito dispuso la custodia total del servicio de metro en la ciudad y hace pocos minutos Pavel Muñoz dio unas declaraciones públicas para tratar de llevar adelante un primer reporte informativo de cómo está la situación de seguridad en la capital de la República. Todo se realizará mediante modelos telemáticos como en los
meses de la pandemia, mientras el país retoma el control del orden público con el decreto vigente desde el 8 de enero y reforzado con el decreto 111 de esta tarde, en el que se declara un estado de excepción, un conflicto interno armado, y hay un toque de queda que rige a partir de las 23 horas de todas las noches. Ha habido serias reacciones, ha habido una serie de reacciones a lo largo de las últimas horas, pero antes de pasar con ellas, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Coralía Pérez, quien se encuentra en la ciudad de Quito, en los exteriores, en la avenida 6 de diciembre, y nos va a hacer un reporte de cómo está la situación de tráfico y de tensión en la ciudadanía en este momento. Coralía, buenas tardes, ¿nos escuchas? Carlos, sí, los escucho. Estamos exactamente en la avenida Eloy Alfaro, entre la Chiris y 6 de diciembre. Y a esta hora el tráfico vehicular, como lo vamos a ver, es muy pesado. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10. Gracias, buenas tardes. La Policía Nacional durante el día de ayer y de hoy se han activado en varios operativos que lamentablemente ha traído consecuencias fatales. El día de hoy, en horas de la tarde, fuimos alertados de que en el Canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior. Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza. La Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, 2 armas largas, 2 armas cortas, granadas, 2 granadas y también un material explosivo. 2 vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento Policía Judicial y Criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Muchísimas gracias, comandante, pero sobre todo muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa, que es una causa nacional. En este momento debo entrar al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Después de esta reunión volveremos a informar. Mira, lo que entendemos que es un tipo paramilitar. Ingresan con las armas, ingresan con una serie de artefactos explosivos. Usted observa ahí la fuerza, el valor que ha tenido este periodista Luis Calderón, en el cual este hombre, no se le puede decir de hombre, este terrorista, le coloca la dinamita en el bolsillo. Y esa es la situación en la que se desenvuelve toda esta actividad hasta que llega la policía y comienza a hacer una incursión. Y de lo que tenemos nosotros en graficación por nuestro camarógrafo Francisco Maya, se encuentran varios tacos de dinamita en varios sitios de TC Televisión. La intención, pues, ya la sabemos, es hacer retroceder decisiones de pacificar, donde los inocentes tengan una oportunidad de poder sobresalir adelante en este país, mi querido Carlos Rojas, Henry. Donde la extorsión, donde las mafias se han apoderado de las esquinas de la Perla del Pacífico y de otras ciudades importantes del país. Henry, justamente quisiera hacerte una pregunta con respecto a lo que mencionas. La policía ha encontrado tacos de dinamita en TC Televisión. Lo recogieron ya. Hay un operativo por seguir buscando explosivos y eso es lo que volvería por las próximas horas imposibilitaría la operación normal de TC Televisión. Bueno, entendemos que todo el tema operativo de TC Televisión está con normalidad. Hemos observado ingresar
a personas que en su momento salieron y que fueron, podríamos decir que usted ve en las imágenes, atacadas por estos terroristas, y ellos ya lo hemos vuelto, han vuelto a ingresar a las instalaciones. Consideramos que TC Televisión sigue abierta a su imagen y la transmisión. Bueno, básicamente es un reconocimiento a nivel internacional de enfrentamientos prolongados. Eso quiere decir que hay una especie de declaración de guerra, si tú quieres, en términos generales, de las fuerzas de seguridad o las fuerzas gubernamentales y los grupos armados que han sido reconocidos en el decreto. Estas 21 organizaciones que dentro del derecho internacional humanitario pues se los cataloga como grupos armados que tienen cierta organización en el tiempo. Esto también pues básicamente lo que hace es limitar en cierta manera los medios de guerra que utiliza no solo el Estado, sino también estos grupos armados organizados que están reconocidos dentro de este conflicto armado no internacional. ¿Por qué es importante hacer este reconocimiento, la importancia de los medios de guerra que se pueden utilizar? Y es que en el caso de existir violaciones al derecho internacional humanitario, es decir, no proteger a las víctimas que no son parte de este conflicto, porque lo que estamos viendo ahora es que el crimen organizado básicamente le está declarando una guerra al Estado, es no solo reconocer a los ciudadanos, a los que no están vinculados en el conflicto, sino también cómo el Estado pueda generar sanciones o que sean los jefes o los líderes de estas organizaciones reconocidos como criminales de guerra, es decir, sanciones a nivel internacional, y ahí tienes tú no solo la garantía de que el Estado pueda utilizar la fuerza a través de las Fuerzas Armadas, que es lo más importante en términos de calmar un poco la situación, sino también cómo el Estado puede utilizar el derecho internacional para generar sanciones a quienes están vinculados en estos actos. Lamentablemente el Estado está teniendo una reacción, diría, reactiva y no proactiva ante el avance del crimen organizado, es decir, una vez que se fuga Fito de prisión, se toman acciones de control de las cárceles cuando sabemos ampliamente que el crimen organizado en el Ecuador funciona desde las prisiones y es necesario un control exhaustivo, pero lo que vemos es medidas que van acomodándose a los hechos del crimen organizado en el Ecuador. Las retaliaciones ya se veían venir, había varios mensajes de organizaciones criminales que enviaban ya estos comunicados sobre posibles retaliaciones a las instituciones del Estado por las medidas que se estaban tomando, inclusive por lo que ha sucedido alrededor del caso Metástasis, es decir, ya había advertencias sobre cuál era el posible escenario que podíamos tener al interior del Ecuador. Esos escenarios se han cumplido y lamentablemente lo que vemos es que el Estado está reaccionando de manera tardía y reactiva ante lo que estamos viviendo. Ventajosamente, entre lo grave, te diría, es que lo que sucedió el día de hoy en un canal de televisión es precisamente esa manifestación de poder, pero al mismo tiempo hay que hacer ciertas alertas sobre qué pasa con el sistema de inteligencia que no está logrando alertar sobre cuál es ese alcance del crimen organizado, cómo el crimen organizado está buscando generar ciertos mensajes de miedo y sobre todo no miedo a la ciudadanía, sino también ese mensaje de miedo y la posibilidad de que las instituciones no reaccionen ante estas organizaciones criminales. Entonces, es un hilo conductor que... Recordemos nada más, luego de haber escuchado el flash informativo de nuestros compañeros de Televistazo, que un grupo delictivo secuestró a personal de TC Televisión la tarde de este martes 9 de enero al irrumpir en instalaciones de esa estación televisiva en la ciudad de Guayaquil. Sometieron a trabajadores durante la señal en vivo, es decir, el canal todavía estaba con algunos programas informativos en vivo y fueron sorprendidos por estos delincuentes que llegaron aproximadamente a las 14:10 de la tarde a ese canal y empezaron a someter a las personas. Policía confirmó que sus unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia. Esto también fue indicado por la Secretaría de Comunicación del Gobierno. Frente a ello, hacia las 2:39 de la tarde, es decir, a las 14:39, la policía había informado que las unidades especializadas ya estaban controlando los altercados, el evento delictivo en esa estación televisiva, y de inmediato pues se logró mantener un poco más la calma.
Hubo escenas de terror que se transmitieron a lo largo de la señal en vivo en TC Televisión, pues todavía estaban las imágenes rodando y pudimos ver que el periodista José Luis Calderón fue apuntado por las armas de fuego de los delincuentes, lo sometieron y él, sobrecogido por el temor y por la presión de estos delincuentes, pedía a la policía que abandonaran la estación televisiva como una medida para garantizar la vida de la gente. Sin embargo, luego pudieron la policía pudo entrar en la zona y despejó a los manifestantes. El hecho de que el Estado imponga el toque de queda y no la organización criminal es una especie de superposición o una confrontación directa que está teniendo el crimen organizado con el Estado. De ahí viene parte, creería, la respuesta que estás teniendo de las organizaciones criminales ante este mensaje del estado de excepción. Eso por una parte. Por eso vimos también tantos coches bomba, no solo por el decreto como tal, el estado de excepción como tal, sino por las acciones que se han dado alrededor del caso Metástasis y sobre todo el alcance, por ejemplo, que ha tenido los Lobos en los últimos meses, en los últimos años en el Ecuador, que también están enviando mensajes de su alcance y de su poder en el Ecuador. Ahora sobre el catalogar o poner al Estado dentro de un conflicto armado no internacional o conflicto interno, sobre todo lo que realiza el Estado es ciertas garantías o le da cierta seguridad dentro del derecho internacional humanitario para que las Fuerzas Armadas puedan utilizar la fuerza. Como tú sabes, las Fuerzas Armadas tienen la utilización o sus funciones muy delimitadas en 3 aspectos fundamentales y en el momento que se declara un conflicto armado no internacional o un conflicto interno, las Fuerzas Armadas pueden hacer utilización de la fuerza hacia grupos armados reconocidos. En este caso son el listado de las 20 organizaciones criminales que han sido puestas en manifiesto en el decreto ejecutivo y que básicamente también lo que busca es que el Estado va a dar ciertas garantías para que las personas que no están dentro de este conflicto, en este caso las organizaciones criminales y el Estado, no salgan afectadas. Ahí también hay una tercera oportunidad que genera el Estado a través de este conflicto armado. Garantizando la dotación, sobre todo los servicios de transporte público, para que la ciudadanía pueda quedarse en sus hogares, movilizarse a sus hogares y poder terminar la jornada laboral ahí y también asistir mañana a las clases de manera telemática. Podemos también mencionar que las operaciones en el aeropuerto de Quito siguen siendo relativamente normales en cuanto al tráfico aéreo, pero que el tráfico de los pasajeros, de la gente que va por tierra hacia el aeropuerto para recibir pasajeros o tomar vuelos, tiene que darse sobre ciertas medidas de seguridad, respetando los toques de queda y mostrando sobre todo pasaportes y pases de a bordo en sus manos, sus check-ins impresos o descargados en los teléfonos, para que de esta manera no tengan contratiempos y no puedan retrasarse hacia los vuelos. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Podemos nosotros señalar que la situación en los exteriores de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil son relativamente calmados. La Policía Nacional tomó el control de esa estación televisiva, desalojó a los empleados, trabajadores, periodistas de la zona, detuvo a 13, al menos es lo que se confirma ahora, de los delincuentes que habían irrumpido en esa estación televisiva, con un propósito que todavía no está del todo claro. Es decir, llegaron allá, se entendería que quisieron emitir un mensaje público, sometieron a los policías, pero bueno, todo el desorden que devino en el caos nos impide tener con claridad la certeza de qué es lo que ocurrió. Pero toda la ciudadanía que estaba conectada con esta estación vio pues en vivo estos momentos de mucha tensión, nerviosismo y preocupación. El gobierno nacional, liderado por el presidente Daniel Noboa, sigue reunido en el Palacio de Carondelet en su Consejo de Seguridad, y para precisamente ver qué está ocurriendo en este momento en el Palacio de Carondelet, vamos a hacer en breves segundos contacto con nuestra compañera de Coavisa de Televistazo, Adriana Bermeo, quien se encuentra en el Palacio de Carondelet, en los exteriores del Palacio de Carondelet, para que nos cuente qué ha ocurrido hasta el momento. Adriana, qué está pasando y qué podríamos tener de información en las próximas horas. Adriana, buenas tardes.